Ella es sanjuanina, abogada, coautora de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que justamente recién citábamos. Integró la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa. Defiende en diferentes causas a Pedro Vizcaya Timerman, a la expresidenta Cristina Fernández, una abogada de terrorista, digamos, igual que el caso de Kraus, abogado, fiscal de la Procuración General de la Nación y ex titular de la Procuraduría de Violencia Institucional. Graciana Peñafort, Félix Kraus, una de las mesas más atractivas que se pueden armar para hablar de lo que queremos hablar y en general. El disparador es algo que el otro día fue motivo de coincidencia unánime en producción, cuando fue el martes, y es que estábamos en serio indignados, muy indignados, por sobre todo la falta de enfoque en este sentido del tema, que no digo que vaya a ser el único tema, por la difusión de las escuchas, de la nueva tanda de escuchas, a Cristina Parrilli. Sin hablar de la desviación temática. El editorial de La Nación de hoy, a 2 columnas, bajo el título de La palabra, un simple reflejo, dice: resulta lastimoso escuchar a un expresidente pronunciarse como procaz y despectivamente lo hace la señora de Kirchner, tanto en público como en privado. Uno puede esperar esto de una señora gorda como La Nación, digamos. Espero que no me puteen ahora por lo de señora gorda y demás. Pero la naturalización de que debe debatirse en torno del contenido de las escuchas o del tipo de lenguaje, en lugar del escándalo, de la violación que significa que se difundan esas conversaciones privadas, en serio nos puso muy mal de la cabeza y dijimos: hagamos algo con esto. Y coinciden en la presencia Kraus y Graciana. ¿O no es un escándalo? Bueno, esto es lo que prueba una vez más que los liberales argentinos son liberales en lo económico y fascistas en lo político, ¿no? Libertades civiles, derechos individuales básicos como el derecho a la intimidad y a la no divulgación de las conversaciones privadas y a el carácter secreto de todo elemento que está dentro de una investigación, asunto emparentado con lo primero, está en el ABC de las garantías y del sistema de derechos en la Argentina. Sumemos algo más, porque esto es, en fin, la utilización, digamos, el reciclado de algo que pretendió ser prueba, que sin ninguna duda se hizo con una plataforma judicial para tener un acervo de extorsivo, de desprestigio, que es para lo que se lo está usando ahora. Pero en algún caso además se usaron, bueno, Graciana es quien puede hablar mejor que yo de esto, se usaron para constituirlos en un elemento de una denuncia, digamos, como prueba judicial, una escucha ilegal. En el caso de la clonación de la denuncia por encubrimiento, en el caso de la AMIA, la ridiculez de la traición a la patria y el segundo encubrimiento. Me parece que lo que estamos viviendo es, y me da un poco de vergüenza ser tan reiterativo, pero no hay otra forma de decirlo, son nuevas expresiones de una degradación absoluta de un sistema judicial que en toda América Latina está expresando ser un capítulo nuevo. Un capítulo nuevo, sí, una expresión nueva del Plan Cóndor, el lawfare, como se lo ha dado a llamar, bautizado así por juristas de Brasil, pero que expresan lo mismo, ¿no? Son un ariete, son una herramienta política a nivel continental, y después, si querés, podemos hablar un poco más. Yo tengo mi mirada que esto no empezó ahora, digamos, esto empezó como un proceso estratégico en los 90, con capacitaciones centralizadas, con un mecanismo de captación y con una matriz de clase cultural en la nueva magistratura que es muy propicia para este tipo de cosas. Gracias, Ana. Sí, mira, yo creo que hay varios planos de análisis de esto. Voy a compartir absolutamente lo que dijo Félix respecto a la estructura, pero me parece que hay cuestiones importantes para determinar. Para que estas escuchas sean públicas, alguien cometió un delito. Es decir, hubo un poder judicial que no custodió escuchas que debía custodiar, o servicios de inteligencia que las hicieron públicas, o periodistas que compraron material que no estaba a la venta por ser ilícito. Lo que no nos podemos olvidar es que en algún punto de la cadena, si no en muchos, acá hay un delito.
Lo segundo, me parece importante señalar, yo cuando escucho esto digo, ¿cuántos políticos son escuchados y no encuentran puteadas? Encuentran cosas más graves. Yo tengo la sensación que el periodismo argentino recibe la carne de puchero de las escuchas, porque las cosas importantes son usadas para presionar, conseguir votos, adherir voluntades. Digamos, está bien, o sea que el tema de Cristina diciendo que se suture en el orto está perfectamente determinado desde el punto de vista de qué es lo que debe revelarse. Exactamente, y además, ¿para qué usarlo? Porque a mí no me cabe duda que si tienen la escucha de alguien que está involucrado en una verdadera actividad ilícita, esa escucha no es la que no le dan no es la que le dan a los medios, es la que usan para hacer política de la peor. Eso no es hacer política, es extorsionar. Y por otro lado, a mí me parece tremendo lo que vos planteás, que demos por sentado que esto puede pasar, porque todos tenemos derecho a la intimidad. Y además, y no solo todos tenemos derecho a la intimidad, es un derecho primordial. Quienes somos abogados siempre dijimos, mira, la madre de todos los derechos es la libertad de conciencia, y el primer hijo de esos derechos es que vos puedas expresar. Por eso la libertad de expresión encuentra ahí su raigambre. Si vos no podés tener derecho a elegir tu religión, tu intimidad, no podés tener derecho a casi nada más, salvo la vida. Pero me parece que ahí están empezando a socavar algunos de los estándares mínimos del Estado de Derecho. Yo lo viví con mucho dramatismo en un caso que a mí me toca muy de cerca, porque además de ser mi defendido es mi amigo, que es el caso de Héctor Timerman, donde en una escucha que ninguna de las dos partes reconoció como propia, aunque reconocieron los dos el contenido, lo utilizaron para reabrir la causa memorándum, diciendo que Timerman había reconocido la responsabilidad de Irán en el atentado, cosa que no solo lo ha hecho Timerman, lo ha hecho todo el poder. Entonces, todo el poder argentino, todo el poder judicial argentino debería estar en esta situación de ser parte de esta causa. Pero a mí no me espanta tanto que un juez de nivel de arbitrariedad como Bonadío admita esto. Me empieza a espantar cuando lo hace la Cámara de Apelaciones. Me espanta mucho más cuando lo hace la Cámara de Casación. Y me impacta mucho más cuando la Corte Suprema, que es quien debería poner orden en el Poder Judicial argentino, se hace la tonta y clava un 280 para no tratar el recurso. Es el artículo que permite a la Corte rechazar recursos sin ingresar al tema. El artículo dice no es cuestión federal. A mí pocas cosas se me ocurren que sea más cuestión federal que habilitar una causa penal con una escucha ilegal. Algunos de los juristas más reconocidos del radicalismo, yo siempre me acuerdo de Jorge de la Rúa y la fruta del árbol envenenada. Cuando la prueba es ilegal no vale, porque entonces también un día vamos a validar la tortura para las declaraciones bajo tortura. Por eso la prueba ilegal no es válida, porque la prueba ilegal no tiene límites. En el caso de Timerman, supongo que el apunte que voy a hacer es a propósito de, no extemporáneo. ¿No hay además algo o mucho de sadismo específico teniendo en cuenta su estado de salud? Mira, sadismo específico hay con cada preso político en la Argentina. También hay un sadismo, a mí se me ocurren pocas cosas más sádicas que tener a gente que se sabe inocente. Pienso en Carlos Zanini, en Delía, y tenerlos presos. A ver, la situación de prisión es una situación permanente, agraviante y totalmente debilitante para la estructura de las personas. Exige mucha fortaleza pasar por una prisión. El delincuente común tiene la noción de que hizo algo mal. Y encuentra una lógica de sobrevivir a eso, que es una posible consecuencia de su trabajo, digámoslo así. El que está preso sin causa, y más por una persecución política tan espantosa como la que tenemos en estos días, le genera una enorme impotencia y tiene que vivir la situación de presión más la impotencia, más la persecución, más el aislamiento. En el caso de Timerman, además, él está muy enfermo, pero además, déjame que te diga dos cosas. Primero, la acusación de traición no es nueva para la familia Timerman. Su papá, Jacobo, fue uno de los pocos argentinos a los cuales un gobierno de Estado, acusándolo de traidor, le quitó la nacionalidad. Yo recuerdo cuando Alfonsín le dijo, venga, Jacobo, y Jacobo le dijo, ¿para qué? Y Alfonsín le dijo, porque si yo no le devuelvo a usted la nacionalidad, todavía queda una violación a la democracia. En segundo término,
porque está muy enfermo y el Poder Judicial sabe que está muy enfermo y el Poder Judicial sabía cuando dictó esta arbitrarísima prisión preventiva que estaba perjudicando sus posibilidades de tratamiento, porque le dictó una prisión domiciliaria que no solo era un engorro porque tenía que avisar al juzgado cada vez que iba a tratarse médicamente, sino que además generó una situación espantosa porque impidió que Timerman accediera en tiempo al tratamiento para su grave enfermedad. ¿Por qué? Porque al estar, aunque era prisión domiciliaria, su estado jurídico era de preso. Y como es lógico, ni Estados Unidos ni muchos países del mundo van a permitir el ingreso a su territorio nacional de una persona presa. Y por eso se quedó sin viajar. Y no accedió al tratamiento y déjame te diga, eso ha tenido consecuencias dramáticas en su salud. Esto que describe Graciana, que incluye al sadismo y que, como bien relata ella, no solo se aplica al caso de Timerman, sino a Delia, a Zanini, a Esteche. A Milagros. A Milagros, por supuesto. Al Lonco. ¿Es venganza, Félix? Y parece, tiene bastante color al 55, ¿no? Uno imagina, no hay que olvidar que en Argentina hubo un régimen que robó cadáveres, ametralló argentinos y fusiló a camaradas. A mí me parece que cuando uno mira al Poder Judicial debería recordar también que entre los criminales de lesa humanidad encausados están jueces que eran jueces antes del golpe. Digo, hay un linaje de esta crueldad, de este sadismo que por supuesto se emparenta con el odio hacia el peronismo, pero el peronismo como la expresión de otra cosa, de una grieta anterior, creo yo, de una fractura social. Me río mucho de la grieta actual, una fractura social que viene desde la colonia. Me parece que en Argentina nunca saldó nada de todo eso. Me encontró en el peronismo una expresión de insolencia frente a los sectores, digamos, de la burguesía incipiente y en la actualidad me parece que lo que apareció es un reclutamiento de un sector social que no es el sector aristocrático histórico que conformó el Poder Judicial, que eran, digamos, siguiendo la doctrina del presidente del Banco Nación, gente que creía que tenía derecho natural a ocupar la magistratura, ¿no es cierto? Según González Fraga, algunos tienen derecho y otros no a acceder a un plasma. Para los jueces hasta el menemismo era natural que fueran jueces los que venían de determinadas familias, que tenían casa en Bellavista, en fin, un paquete de apellidos. A partir de allí hubo algún sector, digamos, de proletarizado, digamos, plebeyo del Poder Judicial, que fue tentado a cumplir sus deseos más secretos y más recónditos y acceder a lugares a los que nunca podrían haber soñado que llegaran. Esos son los que están dispuestos a hacer cualquier cosa. Están Félix Kraus y Graciana Peñafort. Siguen, y qué gusto, el fiscal Félix Kraus y la abogada Graciana Peñafort. El título que se nos ocurrió disparaba la presencia de ustedes aquí con el disparador de las escuchas a Cristina y a Parrilli. Es Servicios, Justicia, Prensa. ¿El orden está bien? Depende a quién le preguntes. Yo creo que el problema, lo primero debería ser la justicia. Los medios... Estoy hablando de las responsabilidades, ¿no? Por violaciones como esta de las escuchas. No, servicios primero. Los servicios han sido los grandes corruptores del Poder Judicial en una relación promiscua, porque después muchos de los jueces llegaban a jueces por los servicios de inteligencia. Yo pondría el eje... Llegaban a jueces por los servicios. Es decir, eran protegidos por los servicios, no por sus carreras jurídicas o su trayectoria judicial. Yo estoy convencida que uno de los grandes problemas de la Argentina fue no haberle puesto coto a los servicios de inteligencia. Problema que no empezó con el kirchnerismo. Para mí un hecho crucial es la tablada. Con el atentado de la tablada y los dos desaparecidos fue el primer caso de promiscuidad entre jueces y servicios de inteligencia destinados supuestamente a solucionar un tema político y finalmente terminó siendo destinado a disolver responsabilidades individuales y funcionales. Después vino la causa AMIA, que fue... Si la tablada fue el inicio, la causa AMIA fue el apogeo. Porque entonces los servicios pasaron a ser operadores judiciales, ya no solo de las necesidades del poder político de turno, sino incluso de potencias extranjeras.
¿Pero son un ente autónomo? Son absolutamente autónomos. Si cuando uno habla hoy de los servicios, lo primero que sigue saliendo es decir Estiuso. Estiuso es el ejemplo paradigmático, no es solo Estiuso, pero sí, la estructura que formó Estiuso sigue operativa. Y lo que es más grave, sigue operativa de manera inorgánica. Porque hay un sector que sigue siendo la AFI, que es del Estado. La Agencia Federal de Inteligencia. Exactamente, y la otra es también son la AFI, pero no siguen ninguna regla. Es difícil de explicar, pero... ¿Están divididos en dos? En dos jefes. O sea, la estructura que dejó Estiuso y una que opera autónoma. Exacto, la estructura que dejó Estiuso y una que opera funcionalmente dependiendo del poder político de turno. Ok, o sea que el autónomo sería la estructura de Estiuso y la otra operando... todo el mundo le dice Estiuso, es una estructura... A ver, Estiuso también tenía un jefe. Estiuso es el nombre que conocemos. Hay un poder que tiene es un dispositivo de poder del cual Estiuso durante mucho tiempo fue el jefe. El problema es que no decimos los nombres de los jefes de Estiuso, pero que lo organizó Jaime Estiuso y que funciona de manera coordinada con la parte de la estructura que formalmente depende del Estado y que formalmente responde al poder político de turno. Por darte un ejemplo, fue una estructura que respondió cuando Parrilli era el jefe de la AFI, respondía a Parrilli, y hoy que Arribas es el jefe de la AFI, también responde a Arribas. Algo que decía fuera de micrófono, y después quiero ir a Félix a propósito de cuando empezó a coordinarse parte de todo esto, o lo central de todo esto, que estás describiendo y que el propio Félix describió. ¿La culpa es nuestra? ¿La culpa es K? Por ponerle un título. La culpa es del sistema político. La culpa es del sistema político. Esto, repito, esto no... Está bien, pero hubo 12 años de kirchnerismo. ¿Qué se hizo? En esos 12 años del kirchnerismo se intentó reformar demasiado tarde el sistema de inteligencia de la Argentina, cuando ya este sistema había corrompido gran parte del Poder Judicial. Pero lo primero que tendría que haber hecho el kirchnerismo, tarde o temprano, era ir por los servicios, y no lo hizo. A ver, ¿en qué momento? Yo te pregunto esto. Yo creo que fue un error no hacerlo antes. Si vos me preguntás en qué momento, cuando entró Néstor y el país estaba destruido. Si vos me preguntás, yo, esto soy yo, lo hubiese hecho al calor del 54%. Con toda la validación política, hubiese impulsado una fuerte reforma yo creo que hay que desarmar los servicios de inteligencia, pero es lo que creo yo. Aún quienes quisieran mantenerlo, yo hubiese impulsado una fuerte reforma y hubiese cambiado el sistema judicial. Félix, vos habías tirado lo de que hay una estructura de carácter continental, se diría, para entender cosas como las que estamos hablando. Sí, antes, permíteme, Eduardo... agregar lo que quieras, sí, pero que viene hablando. Quiero agregar algo de lo que dice Graciana. Vélez lo intentó. Y optaron por Estiuso. Hay que decirlo. Eso sucedió. Gustavo Vélez intentó esto y se tuvo que ir del país. Y el ministerio que había armado Gustavo Vélez no era precisamente una galería de progresistas, ¿no? Digamos, nada parecido a eso. Probablemente las razones políticas sean las que dice Graciana y probablemente hayan tenido el peso que Graciana dice que tenga, es cierto. Pero el tema estaba en la agenda, estuvo en la agenda del gabinete desde el primer día. Eso es 2004. Eso es 2004, 2003, ahí, sí. Eso es el principio. Vélez habrá sido ingenuo, no lo sé, pero digo, me parece que lo intentó. Es justicia histórica desde mi perspectiva. Okay. Y es también las muestras de las contradicciones y las tensiones que existen. Digamos, era absolutamente impensable que el intento más valiente de terminar con ese sistema de autonomía de servicios enlazados con el Poder Judicial, ambos como dos formas de criptoestado, no, digamos, haya tenido su frustración en ese momento generado por un sector del gobierno que uno podría resultar impensado ahora en el contexto del kirchnerismo. Digo, eso era como una isla conservadora en ese momento histórico dentro de ese gabinete, pero bueno, eso sucedió, eso fue así. Bueno, y estabas, sí. Me parece perfecto que sí, porque me parece, eso, ¿no? Nos ayuda, creo, a ampliar la mirada y complejizarla. Me parece que nos permite entender o tratar de entender la secuencia de esto, ¿no? El otro tema me parece que nosotros miramos a Argentina porque lo que nos duele, pero cuando miramos un poco más en perspectiva vemos Brasil, lo que significa Brasil, la potencia que es Brasil, el rol que
que jugó el Poder Judicial, un juez, pero también la Corte en Brasil, y en otros lugares de América Latina también, digo Ecuador, el rol que cumple el Poder Judicial de Ecuador es el rol que cumple el Poder Judicial en todos los países de Iberoamérica porque representan a un sector de la sociedad que no tiene que ver para nada con la emergencia o con la irrupción del populismo, de los sectores sociales, digamos, tibiamente reivindicados, porque esto no pasa en Bolivia, ¿eh? En Bolivia, con la consolidación institucional de la reforma de la estructura social, ni tampoco pasa en Venezuela, digo, nos puede gustar más, menos, eso es otro asunto, pero los países que han logrado consolidar institucionalmente los procesos de transformación social no tienen estos problemas. La Corte, en el momento de la masacre de Pando, la Corte que tenía Bolivia era una Corte absolutamente reaccionaria, blanca, extranjera y que odiaba a los indios. Ahora la Corte de Bolivia la preside un juez originario, el primero de toda la historia. De manera que hay algunos asuntos que tienen que nos muestran las distintas, las diferencias de matices que han tenido los procesos. Ahora, Eduardo, sé a dónde vas. En los 90, cuando empezaron a incorporarse al Poder Judicial estos nuevos sectores sociales al plano de la magistratura, se iniciaron procesos de capacitación muy berretas, digamos, pero muy tentadores para aquellos muchachos que no conocían el extranjero, que nunca se habían subido a un avión, que no se habían sentado en una mesa con 4 cubiertos. Eso es pizza con champán. Sí, pizza con champán. Sí, en esas mesas no le ponían pizza, digamos, pero los muchachos después se van a comer una pizza después. Sí, claro. Hay un montón de gente. Sí, era un montón de gente que gente berreta que descubre. Era pizza con moscato, que después fue pizza con champán, que después eran esas mesas de champán con caviar y después nos vamos a comer una pizza. Eso, digamos, es esa lumpen magistratura, digamos, que accedió a los lugares de poder. Es muy distinta a la anterior magistratura de esa aristocracia un poco deshilachada, que a veces no pagaba las expensas, digamos, pero que era incapaz de utilizar el poder del Poder Judicial para perseguir gente o para encarcelar personas. Eran liberales, en serio, más bien gente con mucha molicie, que podían proveer impunidad porque tenían que ir a jugar al golf, ¿no? Que no querían problemas. Y que inclusive, diría yo, en algunos momentos de la historia jugaron un rol liberal en serio, digo, en la época de la ley de residencia, hay mucho escrito por Emilio Corbier sobre esto, eran liberales en serio, más bien berretas, digamos, un poco estudiosos, pero eran incapaces de consolidar este tipo de cosas. Lo que llegó después tiene la... ¿Y lo que sigue? Sí, tiene la virulencia, digamos, y la vitalidad de los marginales, Están Kraus y Peñafort, que por supuesto siguen después de la inmedia. Kraus y Peñafort. Kraus estaba describiendo el pasaje de hablando del corpus judicial, de liberales, conservadores, pero finalmente gente con algún grado de respetabilidad en la aplicación del derecho elemental, del pase de ese corpus a la berretada de la impunidad. Y justo vos ibas a hablar que comienza a formarse en el menemismo la pizza, el champán, el caviar y después de vuelta a la pizza, para tomar las palabras de Félix. Vos ibas justo, y nos cayó el info de Graciana, a agregar algo que te decía Lucila Larrandar. Lucila Larrandar, quien fue una gran jueza, además, y con quien yo ahora litigo algunas causas, tenemos defendidos en las mismas causas. Y Lucila siempre manifiesta un gran optimismo sobre lo que van a hacer los jueces, sobre todo de las instancias superiores, y al final me terminó diciendo, tenés razón, ya no son los jueces que éramos. Porque, digo, ella es la primera y dice, no pueden aceptar una escucha ilegal, y la aceptan. No pueden mandar a alguien preso por un delito escarcelable, y lo mandan preso por un delito. Es tremendo porque vos ves la absoluta confianza en el Poder Judicial, que hoy ya no existe, no hay un motivo valedero para esa existencia. Y es tremendo verlo. Yo pienso, algunos jueces podía no simpatizar, pero eran buenos jueces. Técnicamente, digo, yo no estaba de acuerdo con todas las posiciones de Petracchi, pero Petracchi era un señor muy honorable, que pensaba sus fallos, los escribía, más allá de los intereses puede haber defendido. Era un señor muy honorable.
Y yo siempre lamenté que ese tipo de perfil se fuera de la corte. Desgraciadamente murió, pero que no los hayan reemplazado por perfiles de gente formada me parece espantoso. Digo, hoy hay un juez de la corte que asumió en contra de lo que él mismo había escrito. Ese es un nivel de dignidad o de indignidad difícil de superar. ¿Y cómo se produce el retorno de una putrefacción de esta naturaleza? Porque escuchado así y tomando nota de las circunstancias epocales, en medio del discurso de la mano dura, en medio de chocobares, en medio de reinstalación de debates sobre pena de muerte, etcétera, más allá de que después esto se pueda cumplimentar o no, que da una sensación de ahogo, para ser modestos en la descripción. Sí, la verdad que esto desde hace mucho tiempo me parece a mí muestra que las instituciones en general y el Poder Judicial en particular no tienen ninguna capacidad de profilaxis, digamos, ¿no? De autoprofilaxis. Claro, no tienen un sistema leucocitario, digamos, que permita expulsar a sus sectores. O sea, ¿no tienen glóbulos blancos? No tienen glóbulos blancos, es como el átomo, ¿viste? Para fisionarlo de afuera lo tenés que bombardear. No hay forma de que adentro hay una armonía, una homeostasis, dirían los médicos, ¿no? Hay un equilibrio interno en el cual este sistema les es funcional. Les es funcional porque los que no respondemos, digamos, a este patrón, hasta somos funcionales a un aparente pluralismo del sistema. Por supuesto que es anecdótica la presencia de los Zaffaronis, de Slócar, es anecdótico dentro del Poder Judicial. Son gente muy querida. Le puedes pedir a una o dos personas que cambien un sistema. Gente muy valiosa, pero es absolutamente anecdótico y es funcional, además. Y después hay un enorme, un citoplasma, digamos, un enorme campo donde el sistema se hace que funcione, que son las personas que están dispuestas a ir para cualquier lado, más o menos intrascendente, y que se sostienen con el clima de privilegios en el que se vive en el Poder Judicial. Esto es el sistema jubilatorio, el sistema de vacaciones, las buenas remuneraciones, en fin, toda este campo de fidelización a partir del bienestar en el que vivimos los judiciales, porque no vamos a complicar la vida, ¿verdad? Hoy les tocará esto, mañana pasará lo que tenga que pasar. La respuesta respecto a este Poder Judicial que se ha autonomizado, en la misma línea que los servicios de inteligencia, en la misma línea que las policías gangsteriles, en la misma línea que las Fuerzas Armadas previamente, viene de la política y desde fuera de la institución. Claro, eso me parece que vale aclararlo, porque se autonomizan los servicios, los jueces, la cana, bajo la conducción operativa de responder a los mismos intereses. A ver, que quede claro que no es una autonomía que alguna vez te puede salir para el lado de la justicia. A ver, la idea social. La idea de que, no, eso desde luego, la idea de que este Poder Judicial puede perseguir opositores políticos porque es macrista es un error grave. Es un intento de escarmentar a los que quisieron reformar antes. Es más, te diría que está más cerca de ser una sociedad con Clarín y los medios de comunicación que con el propio macrismo. El macrismo no es tonto, el macrismo sabe que luego van a ir por ellos. Desde luego, eso desde luego. No quepa duda. ¿Es una revancha? Es una revancha, pero sobre todo es un disciplinamiento. La revancha es lo menor. El mensaje claro por eso algunos voceros mediáticos del macrismo explícito, tipo Pañi, por eso alertaron desde un primer momento a propósito de que el abuso de las prisiones preventivas... Efectivamente. Porque saben que van a ir por ellos. El sistema es el mismo porque hay un disciplinamiento de la clase política. Es decir, miren, ustedes pueden decir que gobiernan, con ciertas cosas no se pueden meter. Una de esas cosas con las que no se pueden meter, uno es el poder económico, en serio. Yo lo veo, causas absurdas. En la misma causa en la que, voy de vuelta, que es un juez paradigmático, en la que Bonadío procesa a Pedro Vizcaya y Cristina Fernández de Kirchner, no procesa a quienes se beneficiaron con la compra de dólar futuro. Es absurdo, es el único lado donde el delito solo se cometió de un lado y no del otro, es tremendo. Si el contrato era ilegal, es ilegal para las dos partes, no para una sola. Pero bueno, amén de esto. Por eso nunca los vas a ver meterse contra el poder económico y nunca los vas a ver meterse contra el poder judicial real. Lo único que quiere es la estúpida pretensión de cambiar sectores del poder judicial que no les responden a ellos por sectores propios. Y lo que no entienden es que una vez que ingresas a la lógica de la corporación judicial, ya no perteneces a ninguna otra
corporación que a esa corporación. No hay mixtos, no hay neutros. Pregúntale al kirchnerismo y los jueces que nombró. Es así, no hay... O sea, Cuando estamos hablando de estos jueces, estamos hablando de muchos jueces que nombró el kirchnerismo. No vienen de la Libertadora, ni la nombró Menem, ni nada. ¿Podrían no haberlos nombrado? Podrían haber nombrados a otro. El tema es que los otros a lo mejor también quedaban inmediatamente incorporados a la lógica del propio sistema. Hay que reformar, dice Graciela. Yo creo que si me permiten, yo creo que un tema en agenda es reformar el sistema de los jueces. Yo tengo una teoría que yo entiendo que no es particularmente válida, pero no me cabe duda. Los jueces no pueden ser señores feudales de un juzgado. Tienen que saber que en ese juzgado van a estar un tiempo, que luego se irán o a concursar a otro cargo de juez o a hacerse cargo de otro juzgado y que va a venir alguien más a controlarlo. Porque si son señores feudales de los juzgados y de las cámaras y de la corte, entonces realmente no hay nadie que los controle. Y cuando nadie controla... ¿Y la reforma de esas cómo se encara? Está hecha. Una reforma, sí. Está hecha, solo que los propios jueces la declaran inconstitucional, pero lo que te quiero decir es, hay algo que uno habla de jueces y no entendemos a qué hablan. Los jueces deciden sobre la vida, la libertad, el honor y la fortuna de las personas. No pueden ser tan irresponsables y sobre todas las cosas no pueden estar tan por fuera de la Constitución Nacional. Estamos discutiendo, yo no sé si tenemos cabal conciencia de la gravedad de que estamos discutiendo, poniendo en tela de juicio la buena fe de los jueces deteniendo personas. ¿Cómo se sigue después de esto? Hola, a Vudú lo liberaron porque el juez se había ido de vacaciones sin ni siquiera dictarle la prisión preventiva. 70 días preso sin que ningún juez le dictara la prisión preventiva. Sí, y otro, hablemos de personas no tan notorias. Este chiquito de 19 años que lo detuvieron, le resolvieron la situación que estaba clara del día 1 a los 40 días, cuando el código dice que son 10 días. De modo que hay ahí un nivel de crueldad. Es un sistema de un nivel de crueldad que genera dos riesgos. El primero, que se instale, se naturalice, y el segundo es la reacción contra esa crueldad. Porque la violencia, y esto es violencia estatal pura y dura, genera reacciones. Y este es también un escenario que hay que contemplar, ¿no? Seguiríamos por los tiempos de los tiempos, ponerle como figura, pero un episodio narrativo o de advertencia que formuló Graciana, bueno, y Félix también, debe haber provocado algún impacto en particular. Es esto de: el macrismo sabe que llegado el caso van a ir por ellos. Y entonces, a primer golpe de oído, uno podría decir, bueno, pero que lo que pasa es que cuando vayan por el macrismo no queda nadie en la derecha. Claro, porque el ruido que van a hacer estos pibes cuando caigan, en términos de corrupción, estoy hablando de Macri y compañía, es mucho más grande que lo del kirchnerismo. Y entonces alguien puede estar diciendo, bueno, eso en todo caso estaría bien. ¿Se entiende lo que digo? Si te voy a decir una cosa, del subrayado de la aclaración. El ruido depende de la cobertura mediática y el macrismo está guardando la cobertura mediática, no es menor. Entregó un... ¿Guardando? Sí, está protegiendo su cobertura mediática indudablemente. El macrismo va a hacer lo mismo que intentó hacer la dictadura. Uno de los últimos actos institucionales de la dictadura fue dictar la ley de servicios de radiodifusión para garantizar ese bill de indemnidad. Y también van a presionar. Pero a ver, el macrismo no va... A ver, ¿qué es lo que quiero señalar con esto? El macrismo ni siquiera va a tener causas por las cuales enfrentarse al Poder Judicial. El macrismo no va a confrontar con el Poder Judicial. El macrismo se va a ir como amigo del Poder Judicial, como también hizo la dictadura. Pero si se va como amigo, entonces ¿no contrarresta la afirmación de que el Poder Judicial o algunos jueces van a ir por ellos? A ver, van a ir cuando les convenga. Mira, hay algo que siempre pasó. Cuando llegó la alianza, los servicios de inteligencia le entregaron a Menem, de la Rúa, para que hiciera de eso su leading case. Sí. Cuando llegó Cristina Fernández de Kirchner, cuando llegó Néstor Kirchner, también le quisieron entregar la cabeza de la Rúa. Siempre pasa eso, le preparan la ofrenda con la cual lo compran. Me empezás castigando a tu predecesor. Es una lógica, y yo creo que en el caso Nisman era la promesa al futuro gobierno entregarle la cabeza a Cristina Fernández de Kirchner. Es una lógica que mantienen. La primera ofrenda, que es una trampa, pero que así lo planean, es: te entrego la cabeza para que la pesada herencia de la cual vos te vas a respaldar para
para aquellos problemas que no puedo solucionar en los primeros meses de gestión, sea la pesada herencia y la cabeza de tu predecesor en una gran causa escandalosa que te permita distraer. Esto pasó desde el regreso a la democracia a la fecha, todos los gobiernos. Peñafort y Kraus, en Marca Radio.